En su vida anterior, Lianyan era hija de una concubina de la familia Li. Debido a su apariencia extremadamente sencilla y poco atractiva, su padre la despreciaba. A los 15 años, su padre la abandonó a las afueras de la ciudad, dejándola a su suerte. Era tan meticuloso que se aseguró de que nadie supiera de su existencia. Ella creía que por fin era libre, pero no sabía que la matriarca de la familia, Li, aún no la había dejado ir. Esa mujer ordenó a alguien que prendiera fuego a la cabaña donde vivía en plena noche. Lianyan murió en las llamas, junto con su leal doncella y su asistente más cercano. Solo tras convertirse en un espíritu inquieto, Lianyan descubrió la verdad: su identidad había sido robada. De hecho, era de sangre real, pariente de la familia imperial. Pero la matriarca había cedido su legítimo estatus a su propia hija. Ahora renacida, Lianyan juró recuperar todo lo que le pertenecía. En una habitación destartalada, los muebles eran viejos y desgastados. Incluso la mesa y las sillas estaban desportilladas por todas partes. Las puertas estaban mal remendadas. El objeto más valioso de la habitación era un cuenco con ceniza fría de un brasero apagado. En la pequeña cama yacían 3 cuerpos acurrucados para calentarse. Aunque el viento frío se filtraba por las rendijas de la habitación, los 3 seguían respirando con normalidad y durmiendo. El ruido en el patio despertó a Anyan. Se movió ligeramente y luego se incorporó lentamente. Habían pasado 3 días desde su renacimiento. Según lo que recordaba de su vida pasada, algo importante iba a suceder hoy. Tenía que ser cautelosa y planear con cuidado. Levántate ya. ¿Cuánto tiempo piensas dormir? La gente de afuera golpeaba la puerta una y otra vez. No era difícil adivinar que los del lado legítimo de la esposa habían venido a atormentarla. Ya conocía muy bien a estos sirvientes. Sin falta, acudían a la hora del tigre a llamarla para que hiciera sus quehaceres. Mamá Lin, que dormía a su lado, también se había despertado. Temblaba mientras se aferraba al brazo de Anyan. El rostro de la anciana estaba curtido y arrugado, con los ojos llenos de tristeza y los labios agrietados por el frío cortante. Mi pobre señorita. Me pregunto cuándo nos libraremos de este sufrimiento. Mamá, si estás cansada, vuelve a dormir. Puedo manejarlo. No te preocupes, Suikin irá conmigo. Solo entonces mamá Lin volvió a acostarse. Anyan la cubrió con la manta con cuidado y al ver que la mujer se había vuelto a dormir, le envolvió las manos y los pies con una tela tibia antes de bajarse de la cama. Suikin seguía acurrucada junto al brasero, abrazada a su almohada mientras dormía profundamente, con la cabeza inclinada, envuelta en una colcha de algodón remendada. A pesar del ruido exterior, durmió tranquila. Anyan dudó pues no quería despertarla, pero no tenía otra opción. Extendió su delgado brazo y le dio un suave codazo a Suikin. Suikin, levántate. Tenemos que empezar a trabajar. Ya es tarde, si no llegamos a tiempo nos volverán a cortar la comida. Suikin se frotó los ojos, bostezó profundamente y miró a Anyan aturdida. Se estiró y se levantó. Señorita, ya me levanté. Anoche dejé agua tibia en la cama. Puedes usarlo para lavarte la cara. No es necesario. Date prisa, que casi llegamos tarde. Anyan tomó la mano de Suikin y ambos se dirigieron rápidamente al salón principal. El viento frío les azotaba la piel al caminar, y el cielo invernal permanecía completamente negro. La nieve ya era 2,5 centímetros más espesa que ayer. Sus pequeñas figuras avanzaban con dificultad por la nieve, con dificultad a cada paso. Finalmente la pareja llegó al salón lateral. En marcado contraste con sus destartaladas habitaciones en el ala oeste, el patio oriental era suntuoso. Columnas de madera pintadas de rojo, baldosas de piedra pulida y barandillas con intrincados tallados, toda esta majestuosidad, solo para el área de trabajo de un sirviente. ¿Están todos aquí? Estoy asignando trabajo. Escuchen atentamente y cumplan con sus tareas correctamente. Hoy el amo recibe a muchos invitados distinguidos, nobles y miembros de la realeza, que vienen a celebrar el cumpleaños de la gran señora y la mayoría de edad de la joven mayor. Sí, señora, exclamaron los sirvientes. Bien. Quienes se desempeñen bien serán recompensados. El grupo de sirvientes se emocionó de inmediato, excepto Anyan y Suin, quienes permanecieron solemnes.
Ambos sabían que las tareas más difíciles seguramente recaerían sobre ellos. Señorita, me temo que tendremos que sufrir de nuevo hoy. No es la primera vez. Quién sabe, con el banquete de hoy, quizá hasta consigamos algo decente para comer. Tú también. ¿Por qué estás ahí parado? Ven aquí, estoy asignando tareas. La voz aguda pertenecía a la señora Wu, una criada con muchos años de servicio en la casa y esposa del mayordomo de la finca. Entre los sirvientes, ella ostentaba el estatus más alto. Sui la agarró del brazo mientras avanzaban. A 2 pasos de la señora Wu, ambos inclinaron la cabeza en silencio, esperando su tarea. Hoy deben limpiar toda la nieve del patio oeste. Dense prisa o se les pasará la fecha límite. Sui estaba conmocionado. Todo el patio oeste. Los dos podían trabajar hasta el anochecer y aún así no terminar. Señora Wu, si solo somos 2, puede que no terminemos ni siquiera al anochecer. Por favor, tenga piedad. Silencio. Si no está hecho, no comes. Con una cara tan horrible como la de tu joven señorita, solo sirves para este tipo de trabajo. Miró con desprecio a Anjan y se burló. Anjan agarró la manga de Suyin y bajó la mirada, sin atreverse a decir palabra por miedo a provocar más ira. Pensando en su señora, Suyin también se mordió la lengua y siguió a Anjan para empezar a limpiar la nieve. Señorita, no se sienta mal. Terminaré enseguida. No estoy molesto. ¿Te parece que estoy molesto? Solo quería animarte. Esos idiotas ni siquiera saben que en realidad eres Suyin. Anjan le tapó la boca a Suyin, temerosa de que se desviara y revelara el secreto, una verdad que Anjan se había esforzado por ocultar. Si se supiera, jamás sobreviviría en esta casa. Se preocupa demasiado, señorita. ¿Quién se molestaría en venir a este lado de la finca? Suyin rió, tomó una pala y arrojó un montón de nieve al estanque congelado. Al ver eso, Anjan tomó una pala y se unió a ella. Mientras trabajaba, su mirada se posó en la nieve a sus pies. El blanco puro le recordaba a su madre. Su madre había sido una belleza de pueblo, encantadora, una cantante talentosa y la mejor bordadora de la zona. Ella también tenía esposo, el padre biológico de Anjan. Pero a los 3 meses de matrimonio, este falleció repentinamente. En realidad había sido envenenado por Li Gowen, quien planeaba apoderarse de su madre. Rápidamente corrieron rumores de que su madre había hechizado a su marido. Los aldeanos, ya envidiosos de su belleza, aprovecharon la oportunidad para difamarla, arruinando así su pequeño negocio. Desesperada, su madre no tuvo más remedio que convertirse en la concubina de Li Gowen. La había codiciado durante mucho tiempo y, temiendo a su legítima esposa, ideó un plan, la embarazó y la trajo a su casa. Su madre detestaba a Li Gowen. En ese momento estaba embarazada de 2 meses de Anjan y lo engañó haciéndole creer que el niño era suyo. Exactamente un mes después del funeral, su madre entró en la casa del prefecto Li con la esperanza de paz. Pero por desgracia a la esposa principal, Tao Mengting, la despreciaba y encontraba cualquier excusa para atormentarla. Al principio, Li Gowen la defendió. Pero cuando Anjan nació niña, perdió el interés y la abandonó, dejándola sufrir bajo la crueldad de Tao. Su madre lo soportó todo, insultos, abandono, incontables penurias. Cuando Anjan cumplió 10 años, enfermó y falleció. Ese día también había nevado mucho. Anjan lloró sin parar, aferrada a la mano de su madre. Las últimas palabras de su madre quedaron grabadas en lo más profundo de su corazón: escóndete bien. Un día, debes escapar de este lugar. Anjan se secó las lágrimas con las manos congeladas. Nunca olvidaría ese día. No fue hasta 2 días después que alguien vino a enterrar a su madre. Los rencores del pasado aún la quemaban. En esta vida los haría pagar hasta el último. Tú también. Cuando termines aquí, ve al patio este a buscar agua. Ya hemos terminado nuestra parte. Y límpialo bien, o se lo diremos a la señora Wu y te quedarás sin comer. Las voces pertenecían a 2 sirvientas. Le lanzaron a Anjan una mirada penetrante antes de marcharse. La pareja era Ao y Adba, hijas de Madame Wu. A sus 15 años eran esbeltas, rubias y solían desfilar ante los 2 jóvenes amos de la casa.
Suyin, furiosa, azotó su pala contra el suelo. Anjan soltó una suave carcajada. No hay necesidad de preocuparse. No es la primera vez. Mira, ya casi terminamos. Terminemos rápido para descansar, tengo las manos congeladas. Señorita, ¿cuándo cree que nos libraremos de este lugar? Pronto. El año que viene cumplo 16. Mi padre dice que soy demasiado fea para casarme, así que planea enviarme a un convento. Cuando eso suceda, pediré que me lleven a ti y a Mamá Lin conmigo. Solo un año más. Suyin se animó al instante. Tomó su pala y comenzó a trabajar con energías renovadas. Anjan observaba con admiración. Suyin era realmente fuerte. En un instante el patio quedó despejado. Aunque tenía las manos y la cara enrojecidas por el frío, no había tiempo para descansar, aún tenían que ir a buscar agua. Para cuando llegaron al patio este, ya era media mañana. La zona estaba llena de gente, pues allí se encontraba la cocina principal. Suyin agarró el cubo mientras Anjan balanceaba la vara sobre sus hombros mientras se dirigían al pozo. En verano, ir a buscar agua era fácil. Pero en invierno, era un auténtico tormento. El pozo estaba cubierto de hielo. Por suerte, alguien ya había abierto un agujero. Menos mal. Suyin sonrió radiante. Debió ser Aken quien hizo esto por nosotras, señorita. Suyin sonrió dulcemente. Aken era un sirviente de la finca, alguien a quien conocía desde sus días en el campo. Era alto y gentil, de rostro sincero, y siempre había deseado casarse con Suyin algún día. Pero trágicamente en su vida anterior, Suyin murió en el mismo incendio que Anjan. Aken lloró amargamente mientras llevaba sus cuerpos carbonizados para ser enterrados. Mírate, sonríes tan fuerte que babeas. Suyin se limpió la boca instintivamente. Al no encontrar nada, le lanzó a Anjan una mirada tímida. Señorita, siempre me toma el pelo. Las dos llevaban el agua de un lado a otro, vertiéndola en los tarros. Después de 3 viajes, Anjan suspiró al ver el tercer tarro casi lleno. Al ver que se hacía tarde, Suyin dijo que iría a buscar la comida antes de que los demás sirvientes se la llevaran todo. Anjan le recordó que primero trajera una porción para Mamá Lin. Señorita, voy a buscar la comida. No intentes terminarlo todo tú solo, espera a que vuelva para ayudarte. Date prisa. Solo queda un frasco, puedo con él. Aunque reticente, Suyin finalmente se marchó. Anjan, hija de un prefecto, vivía ahora peor que una sirvienta comprada, maltratada a diario por los demás sirvientes. Ni siquiera la tarea de conseguir comida era algo que Suyin jamás dejaba hacer a su señora. Cada vez que Anjan iba, la golpeaban y regañaban. Al ver a su criada alejarse, Anjan se calentó en silencio. Según su vida pasada, en ese preciso instante, el heredero de la casa del príncipe Chu caería al lago helado, y ella había saltado para salvarlo. En ese entonces, se desmayó de frío. El colgante de jade que le había regalado su madre se perdió en el agua. La esposa principal se atribuyó todo el mérito de haber salvado al heredero, quien también le dio el colgante a su propia hija, alegando que había sido suyo. Ese colgante hizo que el príncipe reconociera a su nieta y la criara como suya. Al enterarse la noticia, la familia Li se apresuró a inventar una identidad falsa para Li Yatin. Para ocultar su identidad, la esposa principal incluso intentó que mataran a Anjan. Suyin no llevaba mucho tiempo ausente cuando se oyó un grito de pánico a lo lejos. Una niña pedía ayuda. Anjan corrió y encontró a alguien ahogándose en el estanque de lotos congelado. Este era su momento. Sin dudarlo, Anjan saltó al agua helada. El frío le atravesó el pecho, su corazón se ralentizó, sus extremidades se congelaron hasta el punto de que ni siquiera podía estirarlas. Por suerte el heredero era un niño con el pelo largo suelto. Ella lo agarró y lo levantó. El agua helada le llenó los pulmones mientras temblaba incontrolablemente. Aún así, lo abrazó calentándolo con su propio cuerpo. La sirvienta no estaba a la vista, quizá había ido a buscar ayuda. Anjan jadeaba, mirando fijamente a la niña. No podía perder el conocimiento, no ahora. Si se desmayaba, esta oportunidad única se perdería para siempre. Le temblaban los labios y su cabello y ropa empapados empezaban a congelarse.
Se le entumecieron las manos y los pies. En ese momento el alboroto de pasos apresurados resonó a lo lejos. Un grupo de personas llegó corriendo, asombradas de encontrar al joven heredero, hijo de la familia del emperador reinante, sacado del lago por una simple criada. Rápido, calienta al heredero, de inmediato. La voz provenía de una noble. Lucía majestuosa y elegante con una flor de ciruelo pintada entre las cejas. Su piel era pálida e impecable y su cabello estaba elaborado con horquillas de oro y jade. La gente había llamado al niño heredero, debía ser la princesa consorte. El joven heredero, al ver a su madre, rompió a llorar de miedo. Anjan lo soltó rápidamente y el niño se abalanzó sobre los brazos de su madre, sollozando. La princesa consorte lo levantó con los ojos llenos de preocupación. ¿Qué pasó, mi amor? Díselo a mamá. Quería recuperar mi molino de viento patán. Pensé que el hielo era lo suficientemente grueso. Ahí, ahí. No llores. Deja que tu madre te lleve a calentarte. ¿Dónde están los sirvientes responsables del heredero? Preséntate. La princesa consorte entregó al niño a su niñera y a sus criadas de confianza, quienes lo ayudaron a vomitar. Lloraba sin parar. La princesa consorte, angustiada, bramó: ¿por qué no han llegado todavía? Veamos qué tan negligentes son. Los sirvientes, 3 doncellas y 5 mayordomos, corrieron hacia nosotros y cayeron de rodillas, empapados en sudor frío. No esperaban que el heredero se metiera en problemas tras unos instantes de descuido. Le rogamos perdón a la princesa consorte. Perdónanos. Te lo perdonaré esta vez. Pero la próxima vez, ¿repetirás el mismo error? Guardias, 20 golpes a cada uno. Luego los vendieron. Los sirvientes fueron arrastrados, llorando y suplicando. Mientras tanto el heredero, envuelto en una manta, recobraba lentamente el sentido. Nadie se atrevió a demorarse más y rápidamente llevó al niño ante la princesa consorte para una revisión final. Ella vio que había expulsado el agua y le pidió a una madre cercana que lo llevara a cambiarse de ropa. Solo entonces volvió su mirada hacia la criada que había salvado a su hijo. Allí estaba sentada, empapada, acurrucada sobre sí misma, temblando. La princesa consorte frunció el ceño y les gritó a los sirvientes restantes: ¿están ciegos? ¿Por qué nadie le ha traído una manta? A su orden, los sirvientes se apresuraron a cubrir a Anjan con una manta gruesa. Su cuerpo ya estaba casi congelado. El calor de la tela y el brasero de carbón colocado frente a ella le aportaban un ligero calor a sus extremidades heladas. Este sirviente le agradece a su señoría. No, señorita, soy yo quien debe agradecerle. Arriesgó su vida para salvar a mi hijo. Estoy realmente conmovida. En ese momento llegó el resto de la familia Li, a toda prisa y con la frente cubierta de sudor. A su lado estaban su esposa, Tao Mengtin, sus 2 hijos, An Keiziu, y su hija Yiting. Princesa consorte Chu, ¿está bien el joven heredero?, preguntó alguien. La princesa consorte seguía concentrada en Anjan y no había prestado atención a los recién llegados hasta que hablaron. Solo entonces se dio la vuelta. Perfecto, mi hijo está a salvo, solo un poco asustado. Por suerte, esta criada lo salvó. Estaba pensando qué recompensa darle. Li Gowen finalmente miró a la niña envuelta en mantas. Frunció el ceño como si intentara recordar quién era. Tao Mengtin, en cambio, reconoció a la desdichada niña al instante. Tragándose el odio, sonrió levemente y le hizo una sutil señal a su esposo. Es solo una simple doncella. ¿Cómo se atreve siquiera a esperar un favor de su señoría? Si bien es cierto que realizó una noble acción, nuestra casa la recompensará generosamente. Usted, su gracia, ya la ha honrado con más que suficiente. ¿Por qué dice eso?, respondió la princesa consorte con calma. La encuentro muy valiente, su espíritu rivaliza con el de cualquier hombre. Es propio de una casa recompensar a una sirvienta por su buen trabajo. Pero yo la premio por su valentía. Tiene toda la razón, su excelencia. Parece que tengo mucho que aprender, dijo Tao Mengtin con voz tensa, apenas disimulada por el resentimiento. Yeting, mientras tanto, había estado mirando fijamente el rostro de Anjan. Sin pensarlo, soltó: esta criada es realmente fea. Insolente.
Espetó Li Gowen. Cuida tu lengua. Notó el disgusto de la princesa consorte y enseguida se dio cuenta de que su hija había ofendido a la persona equivocada. Volviendo a mirar a la chica en el suelo, por fin la reconoció. ¿No era esta la hija fea, morena, llena de acné y huesuda que había abandonado? ¿Cómo había logrado salvar al heredero? Creo que quizás deberíamos preguntarle primero al prefecto Li, sugirió alguien con vacilación. Después de todo, ella es de tu casa. Li Gowen hizo una reverencia de inmediato juntando las manos. Este humilde funcionario no se atreve a presumir. Por favor, Su Excelencia, haga lo que crea conveniente. La princesa consorte asintió satisfecha y extendió la mano hacia Anjan, indicándole que se levantara. Anjan no se atrevió, simplemente hizo una reverencia aún mayor. No tengas miedo. Si tienes un deseo, dilo. Te escucharé. No me atrevo, Su Gracia. Adelante. Sea lo que sea, quizá pueda concedérselo. Anjan esbozó una sonrisa suave y lastimera y habló con humildad. Su Excelencia, solo tengo una petición, permítame dejar esta casa y vivir fuera. ¿Eso es todo? Sí, Su Excelencia. Eso es todo lo que pido. Pensé que querrías oro o joyas, o al menos pedirme que concertara un matrimonio para que tuvieras a alguien en quien confiar. Su Excelencia, el oro y la plata pueden ser preciosos, pero no pueden comprar la libertad. Incluso con riquezas, tal vez no me permitan irme de aquí. Y en cuanto al matrimonio, mi apariencia es sencilla. Dudo que encuentre un marido en quien confiar. Bien dicho, elogió la princesa consorte. Una mujer debe confiar en sí misma por encima de todo. Ponte de pie. Te concedo tu libertad. Y tengo una casita en las afueras del sur, junto con 3 mu de tierra de cultivo. Te la doy. La expresión de Tao Mingtin se endureció en cuanto la princesa consorte terminó de hablar. Apretó la mano con fuerza y una furia fría emanaba de ella mientras miraba fijamente a la chica arrodillada en el suelo. Esta princesa consorte era realmente aguda y decidida. Una palabra, y estaba hecho. Como era de esperar de la hija mayor legítima del marqués, Ma Anjin se regocijó por dentro. Miró a Mengtin con disimulada satisfacción, y los ojos de la mujer se abrieron de par en par con incredulidad. Gracias, Su Gracia, por su amabilidad. La princesa consorte ordenó de inmediato a sus asistentes que acompañaran a Anjin de regreso para cambiarse de ropa, le regaló varios rollos de seda fina y asignó a sirvientes de la casa real para que supervisaran todo personalmente. Tras darle instrucciones, la princesa consorte salió a ver cómo estaba su hijo. Li Gowen la siguió poco después, dejando atónitos a los 4 miembros restantes de la familia Li. Madre, ¿por qué Su Excelencia favorecería a esa chica fea más que a su propia hija?, preguntó Yeting, desconcertado. ¿Estás ciego? Esa chica fea acaba de salvar al joven heredero, y a nosotros, siseó Tao Mingtin. Si hubiera muerto aquí, toda la familia Li habría perdido la cabeza. Eres tan estúpido, se burló Anke. Llamaste feo al salvador de Su Excelencia. Con razón papá nunca te deja socializar con damas nobles. El hijo mayor, Anke, se burló de su hermana. Miró con admiración a la criada que estaba detrás de ellos, que ahora recogía las mantas mojadas. Será mejor que hables menos de ahora en adelante. El segundo hijo, Ziu, estaba lanzando un dado al aire, completamente indiferente a todo lo sucedido. Tao Mingtin miró a sus 2 hijos y se llenó de exasperación. Ninguno de sus 3 hijos era confiable. El mayor estaba obsesionado con las mujeres, el segundo adicto al juego, y su única hija era demasiado aburrida. Por suerte, esta hija tenía una apariencia aceptable, suficiente para llamar la atención del segundo hijo del marqués de Ma. Aunque no era el heredero, era mejor que la mayoría de los matrimonios en la capital. Si tuvieran que depender del simple título de prefecto de su esposo, su familia ni siquiera habría podido establecerse en la capital. Sin el apoyo de su propia familia natal, siendo su padre un gran censor de la corte imperial, el clan Li ni siquiera habría vislumbrado las puertas de la capital. Gracias al matrimonio concertado entre su hija y el hijo legítimo del marqués de Ma, Tao Mingtin tenía una conexión con la princesa consorte del príncipe Ziu, hija del marqués. Esta princesa consorte había estado casada con el tercer príncipe, y después de que el emperador actual lo nombrara príncipe Ziu, se convirtió en la consorte más venerada de la capital.
Tan solo pensarlo hacía que a Tao Mingtin se le saltaran los sudores. El joven heredero era un niño nacido de oraciones y rituales. El príncipe Ziu casi había cumplido los 30 antes de tener un hijo, y el emperador lo adoraba con locura. Y eso sin mencionar la posibilidad de que algún día el príncipe Ziu se convirtiera en príncipe heredero. Si algo salía mal en esta propiedad. Señora Wu, saque a todos los sirvientes encargados de vigilar el lago y agáchelos por mí. Use la vara y hágala pesada. Después, échelos de la propiedad. Señora, la señora Wu dudó. Con la llegada de invitados, ¿de verdad deberíamos armar un escándalo? Sí, dijo Mengting con frialdad. Que todos nuestros invitados vean lo estricta que es nuestra disciplina con nuestros sirvientes. Eso también servirá para apaciguar a su excelencia. Al comprender lo que quería decir, la señora Wu salió de inmediato a investigar. Los jóvenes maestros y la joven señorita no hicieron más comentarios. Simplemente le pidieron a su madre que les permitiera visitar al joven heredero como muestra de buena voluntad. Mengting estuvo de acuerdo, pero les recordó que debían tener cuidado con sus palabras, para no causar más problemas. Una vez que todos se fueron, solo quedaron Tao Mengting y su niñera de confianza, Lu Weili. Solo entonces Mengting habló en voz baja y mordaz. Si lo hubiera sabido, habría mandado matar a ese desgraciado. Señora, ¿quién hubiera podido predecir semejante suerte? De entre todos, tenía que salvar al joven heredero en persona. Esa zorra de Anjingzi, solo por haber quedado embarazada de ese niño maldito, se coló en esta casa. Ojalá hubiera ahogado a su cría al nacer. Incluso ahora, me da un ataque de nervios solo de pensar en esa mujer deshonesta. No se enoje, señora. ¿No está a punto de irse de la finca? Váyase. Se va envuelta en seda y gloria. Mientras yo respire, esa miserable estirpe jamás conocerá la paz. No tiene por qué preocuparse, señora. Habrá muchas oportunidades. No la tocaremos todavía. Déjala disfrutar de un poco de paz, luego atacaré de nuevo. La señora es muy sabia. Seguro que ya tienes un plan para lidiar con basura como ella. Satisfecha, Tao Mengting se alisó la túnica y sonrió mientras regresaba al salón principal junto a Mama Lu para recibir a los invitados. Mientras tanto, Anyan fue escoltada de vuelta a su habitación por una de las asistentes personales de la princesa consorte. La criada trajo consigo ropa nueva. Al entrar y ver el estado de la habitación, se quedó atónita. Aquí es donde te has estado quedando. Es casi inapropiado para cualquiera. Señorita, cambies rápido o se resfriará. Su gracia me indicó que no me fuera hasta que te cambiaras. Gracias, mamá. Iré a la habitación interior y volveré enseguida. Suyin y Mama Lin se quedaron atónitas al ver a su joven dama regresar con semejante séquito. Al ver la fina túnica en los brazos de Anyan, se quedaron sin aliento. Anyan la llamó con dulzura. Ven a ayudarme a cambiarme, rápido. Recuperando el sentido, Suyin apartó el tazón de medicina que había preparado para Mama Lin, y siguió a su ama al vestuario. Aunque se llamaba vestuario, en realidad era solo un pequeño almacén donde guardaban ropa de repuesto y algunas conservas. Mientras Suyin sostenía la suave bata de seda, era la primera vez que sentía lo delicada y fluida que podía ser la seda auténtica. Ayudó a su ama a desvestirse. La vieja bata de Anyan estaba completamente empapada. Señorita, ¿qué le pasó? Dígame, por favor. Saqué al joven heredero del lago congelado. Su gracia me lo recompensó. ¿En serio? Señorita, hacía un frío glacial, ¿cómo se atrevió a saltar? Lo sabía, pero no podía quedarme ahí parado viéndolo morir. Mire esto, no solo me recompensó, sino que la princesa consorte incluso accedió a dejarme salir de la finca. No bromees. Suyin se quedó boquiabierta, incrédula. ¿De verdad estaba pasando esto? ¿Se estaba haciendo realidad su sueño de tanto tiempo? No lo celebres todavía. Solo pedí permiso para mí. Tú y Mama Lin no estaban incluidas. Me sería difícil pedir más, así que estoy pensando en pedirle a la doncella de la princesa consorte que hable en nuestro nombre. Las lágrimas rodaban por el rostro de Suyin mientras apretaba las manos de Anyan, calentándolas con su aliento. Señorita,
esta es una oportunidad única. No se preocupe por nosotros. Todo lo que siempre soñamos fue verte feliz. Mi único deseo es que tú y mamá vivan en paz. Se tomaron de la mano con los ojos llenos de emoción. Solo cuando la doncella de la princesa consorte los llamó desde afuera, se soltaron. Anjan le ordenó a Suyin que se quedara y cuidara de Mama Lin mientras ella iba a recibir a su excelencia. Cuando Anjan salió, encontró la mesa llena de suntuosos platillos, cerdo asado, pollo a la parrilla y sopa de abulón con aleta de tiburón. Mama Lin estaba de pie junto a la mesa, sin atreverse a sentarse, con los ojos llenos de preguntas. Señorita, esto fue enviado por orden de la princesa consorte. Los hombres del prefecto Li los trajeron. Además, más tarde hoy se trasladarán a los aposentos del sur. Hace más calor y hay menos corrientes de aire que aquí. Mamá Zhang habló cuando apareció Anjan. Acababa de enviar un mensaje a la princesa consorte, insistiendo en que quien había salvado la vida del joven heredero no debía sufrir en semejante miseria. Es una benefactora de la familia real, había dicho mamá Zhang. Debería recibir una recompensa adecuada, debería vivir en el patio lateral de la finca principal, no en estas ruinas. Y cuando ese mensaje llegó a oídos de la princesa consorte, actuó de inmediato, avisando personalmente al prefecto Li. El prefecto Li, un hombre que entendía los vientos del poder, ordenó de inmediato a sus sirvientes que limpiaran y prepararan una habitación orientada al sur. Lo había equipado con muebles nuevos, mantas y todas las comodidades necesarias. Incluso le ordenó al chef del palacio que enviara platos exquisitos directamente a la habitación de la joven. Al observar su diligencia, la princesa consorte asintió con satisfacción. Señorita, dijo mamá Zhang, su excelencia desea verla pronto. Pero por favor, coma primero. Una criada vendrá a buscarla después. Gracias, mamá, por tus cuidados. Mamá Zhang correspondió con una reverencia antes de marcharse con su séquito. Al quedarse solos los tres, Anjan, Suyin y Mama Lin, se miraron y, de repente, rompieron a llorar. Mama Lin, con el corazón dolido al ver a su jovencita sufriendo tanto, se apresuró a acercarse. Señorita, ¿está bien? ¿Todavía tiene frío? Estoy bien, mamá. Mire, estoy sana y salva. Mamá, aún no lo sabes, su gracia ha prometido dejar que Nuestra Señora abandone la finca. ¿De verdad? Cielos. Por fin los dioses se han apiadado de nuestra pobre niña. Es cierto, dijo Anjan con una sonrisa. Incluso prometió darme una casa y 3 mu de terreno. Suyin saltó de alegría abrazándola con fuerza, riendo y llorando a la vez. Anjan la apartó rápidamente y le susurró, no celebres todavía. No nos vamos de aquí, no de verdad. Sigo inquieta. Mamá, luego por favor, dame el colgante de jade con forma de dragón que me dejó mi madre. Suyin, ayúdame a quitarme el disfraz. Ambos quedaron atónitos. ¿Por qué ahora, si se había ocultado con tanto cuidado durante años? Señorita, eso es peligroso. ¿Y si alguien? No se preocupe. Ya lo he decidido. Al ver su expresión decidida, Suyin asintió solemnemente. Anjan los atrajo hacia sí y los invitó a comer. Ante ellos se extendían delicias que jamás imaginaron probar, esta comida era la más exquisita que jamás habían probado. Después Suyin sacó aceite de camelia y retiró con cuidado el maquillaje del rostro de Anjan. Los granos desaparecieron, revelando una piel suave y clara. Su belleza emergió elegante pero inocente, impresionante de contemplar. Mama Lin sacó el colgante de jade de dragón y se lo puso en la mano. La última vez que lo llevó, se lo habían robado. Esta vez, lo mantendría a salvo. Aproximadamente 1 hora después, una criada de la casa de la princesa consorte regresó para escoltarla. Los sirvientes la siguieron para ayudarla a trasladar sus cosas. Se vistió rápidamente y siguió a la criada hasta el ala de invitados de la finca. Entraron en una refinada habitación reservada para la nobleza. Al cruzar la puerta, Anjan vio que alguien ya la esperaba. La princesa consorte estaba sentada a la mesa, saboreando una taza de té. A su lado, un hombre alto y digno, de unos 30 años, tenía rasgos impactantes y un jade con forma de dragón colgaba de su faja. Anjan lo reconoció de inmediato como el mismísimo príncipe Chu.
Su aura era imponente y su túnica estaba bordada con intrincados y nobles patrones. Estaba sentado en el centro junto a la princesa consorte. Este sirviente saluda al príncipe Chu. Este sirviente saluda a la princesa consorte. El príncipe Chu observó a la delgada muchacha arrodillada ante él, frágil y agotada por el sufrimiento. Puede levantarse. A su orden, los asistentes la ayudaron a levantarse y la guiaron a un asiento cercano. Solo entonces levantó la cabeza. El príncipe Chu, a medio sorbo, vio su rostro y se quedó paralizado. La taza de té se le resbaló de la mano y se hizo añicos. Todos en la sala quedaron boquiabiertos. El príncipe permaneció de pie, visiblemente conmocionado, con la mirada fija en ella. Esta joven se parecía sorprendentemente a su difunta madre. Y de repente recordó a su hermana menor, a quien había perdido hacía mucho tiempo, separada de la familia durante la guerra. ¿Será posible? La princesa consorte notó su reacción y le tomó la mano. Mi señor, ¿qué ocurre? Mírela, murmuró. Es idéntica a mi madre. La princesa consorte se giró para observarla mejor. El acné había desaparecido, la piel oscura se había vuelto blanca como la porcelana. Sus ojos eran brillantes, su nariz finamente delineada, sus labios delicados. La chica de antes, fea y sencilla, había desaparecido. Incluso la doncella de la princesa consorte estaba atónita. De no ser por la voz inalterada, la princesa consorte quizá tampoco la habría reconocido. Observó el rostro de Anyang con más atención, con el corazón tembloroso. ¿Será la emperatriz? ¿Por qué te ves así ahora?, preguntó desconcertada. ¿Cómo puede su rostro parecerse tanto al de la difunta consorte Jingzi? El príncipe Chu contuvo la respiración y preguntó con dulzura. Chica, ¿cuántos años tienes este año? ¿Dónde está tu pueblo natal? ¿Y tus padres? Anyang fingió miedo y temblor, arrodillándose con el cuerpo tembloroso mientras respondía, Su Alteza, esta doncella acaba de cumplir 15 años. Mis padres han fallecido. El corazón del príncipe Chu se encogió. Un miedo repentino y doloroso le invadió el pecho. Su hermana menor había desaparecido a los 5 años, demasiado joven para recordar mucho. Ya habían pasado 25 años desde su desaparición, y no pasaba un día sin que el emperador, la emperatriz o él mismo la lloraran o la buscaran. Incontables esfuerzos no habían dado ningún resultado. ¿Sería posible que, después de todos estos años, por fin hubieran encontrado a su hija? Levántate. ¿Por qué sigues arrodillada? El príncipe Chu se adelantó para levantarla. En ese preciso instante Anyang dejó caer el colgante de jade que llevaba. Golpeó la bota del príncipe con un leve tintineo. Bajó la mirada, se inclinó y lo recogió con manos temblorosas. Era un colgante de jade tallado con un dragón, uno de un par elaborado por el propio emperador. Se había quedado con la mitad izquierda del dragón, mientras que la derecha se la había dado a su hermana pequeña, tras sus súplicas. Esto era suyo. ¿De dónde sacaste este colgante? Su Alteza, mi madre me lo dio y me dijo que nunca me separara de él. ¿Y qué más dijo tu madre? Dijo que era un regalo de su hermano mayor, que por muy pobre que me volviera, nunca debía empeñarlo. Al oír eso, el príncipe Chu casi se desploma. Los sirvientes detrás de él corrieron a sujetarlo. Era cierto. Esta muchacha, esta criada, no era una sirvienta cualquiera. Era su sobrina, descendiente de la línea imperial. Mi hija. Soy tu tío. Tu madre, la consorte Jingzi, era mi propia hermana de sangre. Su Alteza, esta chica no se atreve a creerlo. Se arrodilló de nuevo con la voz temblorosa. El príncipe Chu, abrumado por la emoción, extendió la mano y la levantó una vez más. La princesa consorte, al oírlo todo, quedó atónita. Así que este era el niño desaparecido, el que la familia real había estado buscando durante todos estos años. Su Alteza, debemos informar al emperador y a la emperatriz de inmediato. Sí, sí. Guardias, avisen al palacio de inmediato. Hemos encontrado a la hija de la princesa Jingzi. El príncipe y la princesa consorte abrazaron a Anyang, ambos abrumados por la alegría y la tristeza. Sabiendo que era el momento, Anyang rompió a llorar, hermoso como gotas de lluvia en la flor de un peral.
Mientras sollozaba habló en voz baja, ¿de verdad soy la sobrina de Su Alteza? Lo eres, hija. Nunca volverás a sufrir penurias. Tío, mi madre murió con tanto dolor. Te ruego que tengas piedad de ella. La expresión del príncipe Chu se ensombreció de furia. Rápidamente ordenó que la sentaran en un cojín cálido, y la princesa consorte mandó traer un brasero para calentarse las manos. Querida sobrina, cuéntaselo a tu tío. ¿Cómo murió tu madre? Cuéntamelo todo, lo arreglaré. Anjan apretó las manos bajo las mangas. La familia Li no escaparía de su ira. Mi madre estaba casada con mi padre y embarazada, pero el prefecto Li orquestó su muerte para robársela. Para protegerme afirmó que el niño era suyo y entró en la casa de los Li como concubina. La señora Li, su esposa, la despreció y la torturó hasta la muerte. El cuerpo frío de mi madre yació en el jardín trasero durante 2 días antes de que alguien se atreviera a enterrarla. Tío, no busco riquezas, solo justicia para mi madre. Al oír esto, el príncipe Chu rompió la tetera contra la mesa en un ataque de ira. Y pensar que mi hermana sufrió tal humillación. Li Gouwen, te lo juro, tu castigo será 10 veces peor que el que sufrió mi hermana. Fuera de la residencia Li, el flujo de invitados seguía creciendo. Aunque los Li se habían establecido recientemente en la capital, ya habían forjado muchos contactos poderosos. Se decía que Li Gouwen estaba a punto de ascender a ministro de Derechos, y muchas familias nobles enviaban a sus hijas con la esperanza de casarse con él. Justo entonces el mayordomo Wu irrumpió en el salón principal, jadeante y nervioso. Maestro. Señora. Noticias urgentes. Ha llegado un eunuco imperial. El emperador y la emperatriz vienen para acá. La pareja se quedó paralizada, pensando que habían oído mal. Respondieron con incredulidad. Cuidado con lo que dicen. El emperador y la emperatriz están ocupados gobernando el imperio. ¿Cómo es posible que visiten nuestra humilde casa para un simple banquete? No me atrevo a mentir, su señoría. El decreto imperial está en mis manos. Li Gouwen agarró el decreto con dedos temblorosos. Sus ojos se abrieron de par en par al leerlo. Llevaba el sello del emperador, escrito de su puño y letra. El decreto decía, venimos a recibir a la nieta de la princesa Jingzi, quien reside actualmente en esta finca. Nieta de la línea real, en esta casa. Una noble de la categoría de princesa comandada. ¿Por qué estaría en nuestra casa? Antes de que pudiera asimilar las implicaciones, una voz fuerte rugió desde afuera. Su Majestad el Emperador y Su Majestad la Emperatriz han llegado. El sonido resonó por el patio. Todos en la finca Li se quedaron paralizados. Sirvientes, invitados y nobles por igual cayeron de rodillas, presas de la conmoción y el terror. Toda la familia Li tembló con el rostro pálido, y se inclinó rápidamente hasta el suelo. Dentro del sedán real, el emperador y la emperatriz, ambos cerca de los 50, permanecían sentados con solemne compostura. La mirada penetrante del emperador Chu Tiantong recorrió la finca, con una calma superficial, pero una alegría que brotaba en su interior. Después de todos estos años, finalmente recibieron la noticia de su hija perdida. Los ojos de la emperatriz Chu ya estaban llenos de lágrimas. Al llegar a las puertas de la finca, se las secó rápidamente con un pañuelo. Una doncella de palacio la ayudó a ajustarse la ropa y el tocado, y la emperatriz se irguió, intentando no mostrar su dolor delante de los demás. Al oír la llegada de la pareja imperial, el príncipe Chu y la princesa consorte corrieron al salón principal para recibirlos. 2 grandes sedanes reales ya habían aterrizado, y la guardia imperial se desplegó en perfecta formación, llenando los terrenos de la finca. Su hijo y su nuera saludan humildemente al emperador y a la emperatriz. El príncipe Chu y su esposa se arrodillaron al ver acercarse el sedán real. El emperador y la emperatriz, al ver a su hijo y a su nuera, los eximieron de seguir con la ceremonia. Los sirvientes del palacio llevaron sillas de dragón al centro del gran salón, donde se sentaron el emperador y la emperatriz. A su alrededor, todos los nobles y funcionarios presentes no se atrevieron a respirar demasiado fuerte. Príncipe Chu, dijo el emperador, oí que llegaste a la capital con noticias de linaje real. ¿Dónde está mi nieta? Tráiganmela. El matrimonio Li aún no tenía ni idea de quién era esta noble nieta.
Un sudor frío les corría por la espalda. ¿Cómo es posible que alguien de tal estatus se escondiera en su propia casa sin que lo supieran? Padre, respondió el príncipe Chu, hace poco se resfrió al caer en agua helada. Su fiebre subió hace unos momentos y aún descansa en sus aposentos. La emperatriz intervino de inmediato preocupada. ¿Está enferma? ¿Cómo le subió la fiebre tan de repente? ¿Has llamado a los médicos imperiales? Tranquila, madre, dijo el príncipe Chu. Ya la han examinado. Pero hay algo aún más urgente que requiere el juicio de su majestad. Le ruego que despeje este salón de personas ajenas, dejando solo a la casa Li y a la guardia imperial, por el honor de mi prima. ¿Qué podría ser más urgente que el bienestar de mi nieta?, preguntó el emperador, aunque no esperó respuesta. Ordenó de inmediato, que alguien entregue mi decreto al palacio. Que se llame a todos los médicos imperiales a la residencia de Li. Infórmales que deben atender a la hija de la princesa consorte Jingzi, ahora princesa comandada. Incapaz de esperar más, el emperador envió de inmediato a un eunuco para entregar la orden. El príncipe Chu sabía que el emperador y la emperatriz estaban profundamente preocupados, pero antes que nada, era necesario resolver los crímenes de la familia Li. Dio un paso al frente y se arrodilló solemnemente ante sus padres. Padre, madre y mi hermana solo dejaron un hijo. Ese hijo ha soportado años de penurias, hambre y abuso. Sin embargo, cuando finalmente se reunió con nuestra familia, lo único que deseaba era honrar la memoria de su madre. Me contó el amargo destino de su madre, cómo murió injustamente y la causa de su muerte la relaciona directamente con el prefecto Li y su esposa. Li Gouwen casi se desmaya. ¿Qué tenía que ver esto con él? Tao Mengtin, al oír las acusaciones, cayó de rodillas aterrorizada. Li Gouwen se abalanzó sobre sus 4 patas, llorando y suplicando. Su Majestad, por favor, debe haber algún malentendido. Este humilde funcionario jamás haría daño a la princesa. Silencio. El príncipe Chu ladró. Desalojen la sala. Solo queda la familia Li. Nadie se atrevió a quedarse por decreto del emperador. Los que dudaron temieron que les costara la cabeza. Una vez despejado el salón, el príncipe Chu se volvió hacia Li Gouwen, temblando de rabia, y lo señaló directamente. Malentendido, dices. ¿Recuerdas a la concubina que trajiste a tu casa? Jingzi. ¿Recuerdas a la hija que dejaste de lado, tratándola peor que a una sirvienta, Ananyan? Déjame aclararte esto, Li Gouwen. Su verdadero nombre era Chu Jingzi, mi hermana de sangre. Durante la agitación política de hace años, desapareció a los 5 años. Perdió la memoria y fue adoptada por una familia de agricultores. A los 15 se casó con An Jingzu. Más tarde te enamoraste de su belleza y abusando de tu autoridad, orquestaste la muerte de su esposo. La calumniaste tildándola de maldita, incapaz de volver a casarse, y le impediste ganarse la vida. Finalmente la obligaste a convertirse en tu concubina. Indignante. Traición. El emperador rugió poniéndose de pie. Con manos temblorosas, arrojó su rosario de jade directamente a la cabeza de Li Gouwen. El impacto dejó un corte sangriento en la frente de Li Gouwen, pero no se atrevió a limpiar la sangre que le corría por la cara. Tao Mengtin se quedó paralizado como petrificado. Esa miserable mujer que había odiado todos estos años era una princesa. Y esa despreciable niña era una princesa comandada. Entonces solo le quedaba un camino, la muerte. En ese momento algo pasó por la mente de Li Gouwen. Esa chica era su hija de sangre. ¿Podría, acaso, usar este hecho para escapar de la muerte? Por absurdo que pareciera, no tenía otra esperanza. Nunca se había preocupado por ella. Ni una sola vez en 15 años. Pero ahora, si albergaba un mínimo de afecto filial, podría sobrevivir a esto. No tuvo más remedio que arriesgarlo todo. Su Majestad, Li Gouwen lloró arrojándose al suelo. Este humilde servidor admite su culpa. No sabía que era una princesa. Por favor, ten piedad. Ella y yo tenemos una hija en común. Por ese vínculo, por favor, perdóname la vida. ¿Te atreves a llamarla tu hija? Gritó el príncipe Chu, dando un paso al frente. Ella no es tu hija. Mi prima ya estaba embarazada antes de entrar en tu casa,
el niño era de su marido. Robaste la esposa y el hijo de otro hombre y los obligaste a servidumbre. ¿Te atreves a pronunciar la palabra padre? Y tú, continuó con voz atronadora, dejaste que tu esposa la maltratara, la golpeara, la humillara hasta que vivió peor que un animal, y te hiciste de la vista gorda. El emperador y la emperatriz estaban sumidos en una furia hirviente. Su hija había muerto injustamente. Su nieta había sido atormentada y degradada. En ese momento Anjan, frágil y pálida, emergió de las habitaciones interiores, sostenida por Mama Lin y Suikin. Al acercarse le hizo una sutil señal a Suikin, quien, entendiendo la señal, pellizcó a Anjan con fuerza. El dolor la hizo gritar y desplomarse en el frío suelo, sollozando desconsoladamente. Suikin y Mama Lin lloraron con ella, en perfecta sincronía. Abuelo emperador. Abuela emperatriz, por favor, venga a mi madre. Murió con tanta injusticia. La emperatriz corrió hacia ella y la levantó con cuidado del suelo. Sus lágrimas corrían a raudales al contemplar el rostro demacrado de la niña, tan parecido al suyo de joven, con indicios del emperador en sus cejas. El emperador la abrazó con fuerza, abrumado por el dolor. Acariciándole el cabello, le susurró: «Mi dulce niña, tu abuelo está aquí. Te haré justicia». «No tengas miedo», dijo la emperatriz en voz baja. «Estamos aquí para ayudarte. Siéntate, sigues enferma, no debemos dejar que empeore». Tao Mengtin, al ver a la pareja imperial acunar a la joven que tanto odiaba, ardía de envidia y arrepentimiento. ¡Qué tonta! Había dejado atrás una calamidad al salvar al niño. El emperador ayudó a Anjan a sentarse a su lado en un trono con cojines de dragón, mientras la emperatriz le entregaba un calentador de manos personal. «Siéntate aquí. Hoy te daremos la justicia que mereces. Repararemos todo lo malo». Las lágrimas corrigieron las mejillas de Anjan al oír esas palabras. El emperador se giró con voz solemne. «Li Gouwen, Tao Mengtin, adelante». Los dos apenas podían moverse, como si tuvieran los pies de plomo. Los ojos de Tao Mengtin ya estaban llenos de lágrimas. Sus hijos permanecían en silencio, pálidos y temblorosos. «Su Majestad», suplicó Li Gouwen arrastrándose hacia adelante, «estábamos ciegos, tontos que no reconocimos a una verdadera princesa. Te lo ruego, princesa, por favor perdona a tu indigno sirviente. Ahora veo mis errores». Tao Mengtin se mordió el labio y se arrastró detrás de su esposo, arrodillándose con la frente en el suelo. «Princesa, yo estaba ciega. Veo mis pecados. Por favor, ten piedad». «¿Te atreves a suplicar?», tronó el emperador. «¿Suplicas ante mi nieta?». Al ver que la situación cambiaba, Li Gouwen abandonó toda vergüenza y buscó solo salvarse a sí mismo. Le echó la culpa a su esposa. «Su Majestad, fue ella. Todo fue obra suya. Odiaba la belleza y el talento de mi consorte Jingji. Conspiró contra ella y me presionó durante años. Temía el poder de su familia. No tuve elección». Los ojos de Tao Mengtin se abrieron con incredulidad. «¿Tú te atreves a echarme la culpa? Fuiste tú quien orquestó la muerte de su marido. Tú me dejaste atormentarla, nunca me detuviste. Eres el verdadero villano». «Silencio». El emperador rugió. La furia le ardía en el pecho. Estos dos merecían 1000 muertes. Miró a toda la casa con una mirada gélida y dictó sentencia. «Li Gouwen. Tao Mengtin. Tus crímenes son monstruosos. Estás condenado a muerte. Todos los varones de la familia Li serán exiliados. Las mujeres se convertirán en esclavas de palacio. Se confiscarán todas las propiedades. Y en cuanto al censor Tao Changsheng, por proteger a esta hija traidora, se le despoja de su título y se le degrada a plebeyo. Sus bienes también serán confiscados». Al apagarse la voz del emperador, toda la sala estalló en sollozos. Se llevaron a rastras a Tao Mengtin y Li Gouwen, que seguían gritando y suplicando por sus vidas. Los sirvientes antes arrogantes, quienes se habían burlado e intimidado a Anjan, ahora temblaban, al comprender por fin a quien se habían atrevido a ofender. Cuando por fin Anjan dejó de llorar, el emperador Chu Tiantang la miró con dulzura.
Querida hija, dijo el emperador con suavidad, si alguien más te ha acosado, dímelo. Si lo prefieres, te daré la autoridad para que lo resuelvas tú misma. Anjan asintió suavemente y se apartó de los brazos de la emperatriz. Contempló con serenidad, al otro lado del salón, todos los rostros que alguna vez la habían atormentado. Todos los sirvientes de la casa Li, excepto Aichen, fueron condenados al exilio junto con los hombres Li. Princesa, ten piedad. Perdóname, por favor. Se lamentaron. El príncipe Chu los despidió con un gesto de disgusto. Quítenlos de mi vista. Los guardias sacaron a rastras a los sirvientes sollozantes. El salón principal quedó en silencio. En ese momento Anjan perdió el control, su visión se nubló y se desplomó. Despertó 3 días después, descansando en el Palacio Imperial. Los médicos reales la vigilaban día y noche. Además, el propio emperador y la emperatriz la visitaban con frecuencia. Sus aposentos palaciegos eran opulentos y amplios, repletos de oro, joyas, sedas, todo lo imaginable. Mi querida nieta, dijo la dulce voz de la emperatriz. ¿Estás despierta? Tu abuelo y yo venimos a verte. Anjan intentó incorporarse e inclinarse, pero la emperatriz la detuvo. Acuéstate. Ya has sufrido bastante. Descansa. Todos esos ya fueron castigados. Anjan levantó la vista con ojos claros. Abuelo, ¿cuándo ejecutarán a la familia Li? Me gustaría verlos una última vez. El emperador la miró con ternura. Mañana por la tarde. Si quieres verlos, haré que los traigan al palacio, no tienes por qué agotarte. Una doncella entró con un cuenco de medicina. El emperador en persona lo tomó, sopló en cada cucharada y la alimentó con delicadeza. Tras beberlo y recostarse, la pareja imperial partió en silencio. Pero incluso bajo las gruesas colchas y el dosel dorado, Anjan no pudo dormir en paz. En su vida pasada, murió quemada en agonía. Ese dolor aún la atormentaba. A menos que Tao Mengtin muriera, sabía que nunca descansaría del todo. Alguien llamó en voz baja. Su Alteza. Mañana por la mañana, dígale a su Majestad que quiero visitar la prisión de la familia Li. Sí, Su Alteza. A su lado Suikin se cubrió con la manta y dudó antes de hablar. Señorita. O sea, princesa, ¿por qué quiere verlos? Hay algo que quiero que Tao Mengtin sepa, para que se vaya al infierno con claridad. Suikin no respondió. La habitación volvió a quedar en silencio. Esa noche Anjan dio vueltas en la cama. Se despertó asustada varias veces, sin poder dormir hasta el amanecer. Señorita princesa, no la desperté esta mañana. No durmió bien anoche. Llámame señorita como siempre. Ya me he acostumbrado. ¿Se ha recuperado mamá Lin? Ya está mucho mejor. ¿Te gustaría visitarla? Más tarde. Es casi mediodía. Primero debo ver a Tao Mengtin. Prepárame el sedán. Suikin asintió y llamó a 2 doncellas para que ayudaran a su señora a vestirse, mientras ella se adelantaba a informar al emperador. Al enterarse de que Anjan deseaba ir ella misma, el emperador envió una escolta imperial. El gran sedán la esperaba, todo lo que tenía ahora, todo, era lo que su madre debería haber tenido. Tras casi 1 hora de viaje, la procesión real llegó a la prisión. Ella descendió del sedán, seguida de cerca por Suikin. Al verla, los guardias se pusieron firmes e hicieron una profunda reverencia. Princesa, Omentin se encuentra al fondo. Hemos limpiado el área y preparado asientos para Su Alteza. Gracias, comandante. Pero deseo hablar con ella a solas. Que los guardias se queden afuera. Eso podría ser arriesgado. Y sí, Su Majestad. Estaré bien. Mi doncella se quedará conmigo. Son solo unas pocas palabras. El oficial no se atrevió a discutir y dio la orden. Dentro de la celda, Tao Mengtin estaba esposada, con los brazos entrelazados, el cabello despeinado y la túnica sucia y rota. Al oír pasos, levantó la vista. Sus ojos se llenaron de odio al instante. Maldita zorra. Todo esto es por tu culpa. Debería haberte matado antes, como lo hice en mi última vida. Oh. Así que lo recuerdas.
Qué lástima, dijo Anjan en voz baja, porque yo lo recordé primero. Por eso cambiaron las tornas. De lo contrario me habrían enterrado de nuevo en una zanja. Si hubiera recuperado la memoria antes, espetó Tao, ya estarías muerto, igual que la puta de tu madre. Tienes razón, sonrió Anjan con frialdad. Pero ahora soy yo quien está en el palacio, no tu hija. En mi vida pasada, todos conspiraron para robarme la identidad. Tu hija se pavoneaba llevando mi nombre. Podría haberla ejecutado, pero fui amable y la convertí en sirvienta del palacio. Deberías agradecerme. Solo vine a decirte esto, todos los viejos rencores han sido saldados. Ahora, vete al infierno en paz. Asqueroso. Tao no llegó a terminar. Le pusieron una mordaza en la boca. Anjan se levantó con calma y se fue con Sui Jing. Solo se sintió verdaderamente tranquila después de ver a Tao encadenado, impotente y deshonrado. Afuera, su sedán estaba listo. Al entrar y regresar al palacio, sus ojos se posaron en un pequeño puesto callejero. Dijo en voz baja. Era una mujer que vendía pañuelos de seda bordados. Al ver acercarse a una dama tan noble, se arrodilló. Anjan le levantó la mano con suavidad. No hace falta. De pie. Tomó un pañuelo de seda bordado con un crisantemo dorado. Mientras sus dedos rozaban los delicados hilos, las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. En un susurro dijo: Madre, tu hija ha cumplido tu último deseo. El fin.